Buenas tardes, vamos a continuar con nuestra clase de planeación y organización del trabajo. En estos momentos voy a compartir mi pantalla para retomar el texto que hemos estado trabajando en las últimas clases sobre las claves de la estructura organizativa. Bien, habíamos visto la importancia que tiene el grado de formalización en una organización y en una estructura dentro de una unidad productiva. En este sentido, la congruencia entre las exigencias de la organización para el cumplimiento de la tarea y las pautas individuales es crítica para determinar el grado apropiado de formalización. Las estructuras formales e informales están estrechamente vinculadas y a veces es difícil distinguir unas de otras en la práctica. Cuando se formaliza la estructura, se reduce la variabilidad del comportamiento al establecerse cuáles son los distintos puestos, cuáles son las funciones que se les competen y cuál es su posición en la jerarquía. La tarea de formalización de la estructura suele concretarse en un manual de organización que tendrá como finalidad guiar a las personas en su trabajo al establecer la ubicación de los puestos dentro de la estructura, de quién dependen, quiénes dependen de él y cuáles son sus funciones y atribuciones. El manual de organización contendrá los elementos claves de la formalización, el organigrama y la descripción de puestos. En la práctica, el manual puede estar mal definido o desactualizado y por lo tanto perder el sentido para el cual fue concebido. También son frecuentes las críticas a los manuales, en el sentido de que la excesiva formalización burocratiza la organización con el consiguiente efecto negativo. La formalización de la organización no reduce en forma alguna la incertidumbre y si sus instrumentos no son flexibles ni se adaptan a las circunstancias, se corre el riesgo de fracasar. Cuando la tarea a realizar es más incierta, los directivos tienen que recurrir en mayor medida a políticas y reglas generales y utilizar métodos alternativos para alinear el comportamiento frente a situaciones nuevas o imprevistas. Vamos a ver en qué consiste un diseño de un manual de organización. En este caso, para la materia de gastronomía, para su área de especialidad, pues ya les he compartido un ejemplo de un manual sobre cómo se puede gestionar un manual de organización en el área laboral gastronómica y de hotelería. El organigrama nos presenta una representación gráfica simplificada de la estructura que nos refleja los cargos y las relaciones de autoridad entre ellos. La descripción de puestos completa el organigrama, describe el contenido de los cargos en términos de misión, funciones, requisitos, autoridad, etcétera. Dentro del proceso de formalización del manual de organización constituye una herramienta útil cuando el tamaño de la complejidad genera superposición de tareas y funciones, conflictos de autoridad o dilución de responsabilidades y se hace necesario institucionalizar la estructura organizativa. El manual de organización describe las características de la estructura formal, típicamente se construye a partir de los organigramas y las descripciones de cargos. Estos elementos se representan conjuntamente para que haya una fuente de información única, donde la información sintética del organigrama se complementa con la descripción de puestos. Organigrama es la representación gráfica de la estructura en forma simplificada, ya que solo indica la forma en que se relacionan los distintos puestos por medio de líneas de autoridad. Descripción de puestos. La descripción de puestos complementa la formalización, ya que precisa el contenido de las distintas posiciones definidas en el organigrama. Es una descripción escrita de los puestos ejecutivos y según las necesidades podrá ser breve, con indicación solo de las relaciones de autoridad y los principales deberes del cargo, o detallada, donde se incluyan además aspectos de autoridad y algunos requisitos. Vamos a ver a manera de ejemplo algunos de los ítems que debe de incluir el manual. Este es el contenido, el objetivo del manual, objetivos y políticas de la organización, la jerarquía, la autoridad, el control, misiones y funciones, atribuciones, delegación, reemplazo, información, relaciones, responsabilidad y organigrama. Los ítems y objetivos y políticas de la organización sin duda son importantes, pero es poco frecuente que se expliciten en el manual de organización. De encontrarse formalizados,
aparecen como parte integrante del manual de normas o de políticas. En la práctica, usualmente el manual tiene una introducción sobre su contenido y objetivos. Luego se incluyen los organigramas y la descripción de los distintos puestos, con especificación en cada caso de la misión y funciones, requisitos para el cargo y con menos frecuencia, responsabilidades y relaciones. Bueno, hasta aquí es la parte donde yo había estado con ustedes compartiendo algunos de los manuales que a mi modo de ver a ustedes se les podría facilitar a la hora de implementar algún manual que les sea requerido en los trabajos que van a desempeñar de manera profesional. En este caso, si ustedes recuerdan en nuestra clase anterior, habíamos visto uno de los manuales que nos fue útil para que ustedes lo exploraran, para que ustedes lo revisaran y vieran cuál es en la práctica la manera en que ustedes pueden organizar un manual en el área de gastronomía y de hotelería. Básicamente, ese manual nos va a ser útil en muchos de los casos para no comenzar desde cero. Como ustedes bien saben, ya a la hora de enfrentarnos a nuestra realidad profesional, pues sí, tenemos que comenzar a elaborar ciertos documentos de los más elementales que nos permita tener cierto sentido de organización dentro de las áreas que estamos laborando. En este caso, voy a compartir en pantalla el manual que ustedes ya tienen y que ya trabajamos algunas de sus partes. Este es un manual muy elemental de seguridad e higiene en hotelería y gastronomía. Y como estábamos viendo en nuestro texto anterior de claves de la estructura organizativa, pues en el índice comienza a especificar cuáles son los contenidos. Si ustedes se fijan, comienza con la gestión de seguridad e higiene en la empresa hotelera y gastronómica. Hay una introducción, las estadísticas de siniestralidad del sector hotelero gastronómico, gestión preventiva a nivel de empresa de hotelería y gastronomía, figuras y elementos integrantes de la prevención de riesgos, gestión de riesgos, planificación de la prevención, comunicación y concientización, medición y valoración de resultados, planilla, modelo para evaluar el control de riesgo. Entonces, aquí está un ejemplo que en las primeras dos partes comienza haciendo un balance acerca de la importancia de tener un manual de seguridad e higiene. Repito, este es un documento muy básico que ustedes posiblemente ya vieron en alguna de sus materias de la carrera de gastronomía, pero yo lo volví a retomar con el sentido de que ustedes tengan un documento básico con el cual puedan trabajar algunas ideas acerca de qué especificidad de trabajo pueden desempeñar a la hora de enfrentarse al campo laboral y que sea requerido un plan de trabajo, un documento muy elemental acerca de lo que van a desempeñar dentro de la gastronomía. Hasta aquí este bloque. Gracias.